Desde Hipócrates, los médicos se han comprometido a ayudar a los enfermos y a abstenerse de todo aquello dañino o perjudicial. Y sin embargo, bajo la dictadura de Adolf Hitler, los médicos cambian su papel por el de asesinos, pretendiendo servir al Volkskörper o cuerpo nacional. Medicina en el Tercer Reich. En 1945 los aliados liberaron los campos de concentración nazis, además de otros lugares clasificados como sanatorios o instituciones mentales. Los horrores perpetrados por el Tercer Reich quedaron revelados ante el mundo. Aún peor que eso, los médicos habían participado en algunas de las atrocidades más terribles. La profesión médica se encontraba entre los cómplices más dispuestos de Hitler. En 1946, algunos médicos fueron juzgados en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Uno de ellos era Karl Brandt. Sus diarios de prisión, recientemente examinados, nos revelan detalles del curso que lo llevó a los centros de poder y lo convirtió en una figura familiar junto a Hitler como médico personal del Führer. Brandt siempre había soñado con ser un médico misionero, como su ídolo Albert Schweitzer. Y sin embargo acabó en el proceso médico de Nuremberg respondiendo de crímenes contra la humanidad. Ich werde einer solchen Anklage meinetwillen nicht ausweichen. Episodio segundo. Reformas mortales. Der Nürnberger Ärzteprozess bringt täglich neue Einzelheiten zum Thema Entartung und Missbrauch medizinischer Befugnisse im Dritten Reich. Die amerikanische Anklagevertretung unter Führung von General Telford Taylor setzte die Beweisaufnahme fort. Der Fall jedes der Angeklagten, 22 Männer und einer Frau, wird durch dokumentarisches Material und durch Zeugenvernehmungen bis ins Kleinste geprüft und geklärt. En la sala principal, un tribunal militar norteamericano está procesando a los médicos nazis por crímenes contra la humanidad, incluida la experimentación con seres humanos. La acusación más grave es la eutanasia, el asesinato de cientos de miles de víctimas indefensas. Tras leer el acta de la acusación, el juez Bills pregunta a cada uno de los acusados cómo se declara. Your name is Karl Brandt. Jawohl. Have you entered your plea not guilty to this indictment? And do you now plead not guilty? Ich erkläre jetzt auch nicht schuldig. Karl Brandt era el principal acusado. Era el comisionado de Hitler para los servicios médicos y de salud y en caso de ser condenado se enfrentaría a la pena de muerte. Brandt creía que estaba en la cárcel por otros motivos. Sentía que lo habían condenado de antemano por formar parte del círculo más íntimo de Hitler desde que era un joven médico. En su diario anotó que seguramente la gente creía que... Cualquiera que haya pasado tanto tiempo junto a Hitler debe ser un sucio canalla. Se dice que en una ocasión le comentó a su amigo Albert Speer que si alguna vez se sabía lo que había hecho, lo colgarían. Sin embargo, en su diario parecía confiado. Los norteamericanos no se atreverán a colgarme. Durante 10 años, Brandt fue el médico personal del Führer, siempre al lado de Hitler. Ese hecho en sí no constituye un delito. Tampoco fue un delito que Brandt fuese nombrado comisionado general de los servicios médicos y de salud por decreto de Hitler en 1942. Pero eso lo convirtió en el funcionario médico de rango más elevado dentro del régimen nazi, y por ello sí que debía ser juzgado. El rival de Brandt era el doctor Leonardo Conti, nazi convencido desde el primer día y que era el líder de sanidad del partido del Reich. Correspondía a Conti reformar el sistema médico reorganizándolo siguiendo el espíritu del nacionalsocialismo. Die Gedankengänge und wissenschaftlichen und politischen Erkenntnisse der Erbgesundheitspflege und der Rassenpflege
mussten für uns die Grundlage unseres Denkens und Handelns auch auf dem Gebiet der Pflege der Volksgesundheit sein. Diese ideenmäßige Umbildung war noch keineswegs restlos vollzogen. En el frenesí de la reforma, los nazis planearon reinventar por completo la sanidad. Ningún aspecto de la vida quedaría exento de dichos cambios. Was wir roh essen können, sollen wir auch roh verzehren, weil dann alle wertvollen Bestandteile der Früchte, Salate, Gemüse und Wurzeln unverfälscht von uns aufgenommen und zum Nutzen des Körpers und der Gesundheit verarbeitet werden. Im Allgemeinen leiden wir an einer starken Überschätzung des Fleisches. Fleisch soll immer nur Zukost sein. Von ganz besonderem Wert ist unser täglich Brot, so wie es uns neuerdings aus echtem Schrot und Korn überall angeboten wird. El pan integral da color a tus mejillas, decía un eslogan de la época. También se puso en marcha una campaña contra los estimulantes. Ein solches Leben ist Gift für die Gesundheit. Wer gesund bleiben will, muss auch gesund leben. Para conservar la salud de los alemanes y mantenerlos aptos para el trabajo, los fumadores eran examinados profilácticamente en busca de cáncer de pulmón, una idea extremadamente progresiva de los médicos nazis. A principios del siglo XX, el cáncer era la causa de muerte más común. Habían comenzado a luchar contra los agentes cancerígenos industriales y los contaminantes medioambientales. Cáncer de pulmón y consumo de tabaco. El patólogo alemán Eberhard Scheider había establecido la relación ya en 1943 y fue quizás el primero en decir que fumar puede resultar perjudicial para su salud. El profesor de Pensilvania, Robert Proctor, tiene una teoría que explicaría por qué los nazis dedicaron tanta energía a investigar el cáncer, llegando incluso a fundar un instituto para la investigación del tabaco, y por qué prohibieron fumar en los lugares públicos y de trabajo. Yo creo que el régimen nazi sufría una especie de paranoia homeopática, un miedo a que diminutos agentes insidiosos erosionaran el cuerpo de su Volk, desde dentro y desde fuera. Y la campaña contra el cáncer debe ser considerada una parte de la misma campaña de paranoia. Miedo a que los judíos erosionasen el cuerpo, a que los agentes cancerígenos erosionasen el cuerpo. Agentes como el plomo, el amianto o el tabaco. Yo creo que esta ideología de temor a que los agentes envenenen el cuerpo es básica para comprender la campaña contra el cáncer. Un torrente de propaganda advertía de los peligros del alquitrán presente en el tabaco y demonizaba los cigarrillos presentándolos como un producto de El judío sus, una caricatura antisemita usada por los nazis. Pero Proctor dice que tras la paranoia racial también había investigación seria. Tenemos una imagen hecha de la ciencia en la Alemania nazi, la imagen de Mengele, de Auschwitz y de los experimentos médicos. Creo que es importante comprender que a través de ese mismo fanatismo racial motivador que produce a Mengele, también surge una profunda investigación sobre el tabaco que acabó produciendo una ciencia muy sólida a nivel mundial y que aún hoy sigue siendo uno de los mayores logros del siglo XX. ¿Pero fue algo bueno? Bajo el régimen nazi se realiza una investigación técnica muy buena, pero el hecho de que se realice bajo el régimen nazi acaba perjudicando a la ciencia en sí, la cubre, la oculta. Hoy en día la gente no sabe que los nazis realizaron esa clase de investigaciones. Bajo el régimen nacionalsocialista, muchas de las políticas relativas a la sanidad pública fueron muy progresistas. Pero el fin verdadero de la investigación médica era el de preservar y promocionar lo que se conocía como productividad del pueblo. Bajo los nazis, la salud dejó de ser un asunto privado. Heute mehr denn je haben wir die Pflicht, gesund zu sein und gesund zu leben. Todo formaba parte del plan maestro para la victoria. El futuro de Alemania sería moldeado por la creencia de que
Una nación sana es una nación fuerte, una nación invencible. Desde 1934, el Reich había establecido 700 departamentos de sanidad pública. Su tarea consistía en mantener la higiene racial, es decir, asegurar la existencia de una nación de arios totalmente sana. Uno de los efectos colaterales positivos de todo esto fue la creación de una asistencia médica general. So wurden durch die NSV in jeder Stadt und fast in jedem deutschen Dorf Hilfsstellen Mutter und Kind eingerichtet. Ihre Zahl ist bis heute auf über 29.000 angewachsen. Hier erhalten werdende und junge Mütter unter ärztlicher Aufsicht Rat und Hilfe. La asistencia médica nacionalizada y los incentivos económicos ayudaron a elevar la tasa de natalidad. Hitler sabía que su lucha por el dominio del mundo no podía ganarse sin un suministro continuo de jóvenes alemanes sanos. So, weil jetzt wollen wir mal schauen, was hier fehlt, ja? Mach mal schön auf. Nun nehmt mal eure Zahnbürste und macht mal alle mit. Tüchtig, von oben bis unten, rechts, links. So, jetzt wollen wir mal tüchtig gurgeln. Aún hoy, la vacunación masiva sigue considerándose el método menos caro para evitar epidemias y enfermedades. Und du? Heinz Kocher. Na, du bist doch tapfer. Wie heißt du? Hertha Schroth. Oh, wir beide kennen uns doch. Na und du? Annie Meier. Para contener el contagio de tuberculosis, que era muy elevado, en todo el Tercer Reich se instituyó un examen por rayos X masivo que se realizaba con aparatos modernos de alta tecnología. Ein Apparat für Reihenuntersuchung mit 250 Röntgenaufnahmen in der Stunde. El cuerpo de la nación se sometió a un examen por rayos X en cadena. Y como horrible perversión de su papel normal, los médicos propusieron registrar para después erradicar a todos los polacos y judíos que tuviesen tuberculosis. La respuesta de la clase médica dirigente nazi ante la difusión de la infección no fuera de curar a los pacientes, sino exterminarlos. Alle erfassten Volksgenossen, auch die Rückwanderer und Umsiedler, sind in dieser Kartothek sorgfältig registriert. Las estadísticas pasaron a formar parte integral de la labor de mantener en forma el cuerpo de la nación. El nuevo lema de los médicos era «Lleva la cuenta y llena archivos». En 1939 se puso en marcha el proceso de acumular información sobre todo el mundo del Reich. Usando un sistema de tarjetas perforadas, que entonces era lo último, se estableció un registro sanitario que abarcaba a toda la población alemana. Las autoridades sanitarias reunían datos y contaban. Incluidos en sus datos estaban el número de judíos que sufrían tuberculosis o tifus, la gente a la que consideraban asocial o sin domicilio fijo, y todas las personas de origen gitano, de los cuales acabaron asesinando a 85.000. También registraban a todos los pacientes de los sanatorios y los hospitales psiquiátricos, desechando a los que no eran aptos para el trabajo. De estos, asesinaron a más de 250.000. Miles y miles de fichas, cada una de ellas representando a una víctima. Las SS también usaban tarjetas perforadas para organizar eficazmente el Holocausto, según lo imaginado por el líder de sanidad del Reich, Leonardo Conti. Der Schicksalsweg der Völker kennt keinen Stillstand. Er kennt nur Aufstieg oder Niedergang. Ein Volk muss Hammer oder Amboss sein. Der Wert des Blutes, der Wert der Rasse entscheidet. Conti evitó ser juzgado suicidándose en su celda de Nuremberg, dejando a Karl Brandt como principal responsable de los crímenes de la política médica nazi. La acusación presentó este diagrama de organización del sistema de salud del Tercer Reich, basado en un croquis realizado por Brandt. Aunque se situó a sí mismo en el centro del diagrama, no se consideraba responsable, sino simplemente el coordinador de la maquinaria.
Brandt había decidido declarar como parte de su defensa y el 3 de febrero de 1947 subió al estrado. Brandt sabía que se enfrentaba a la pena de muerte por las acusaciones relacionadas con el llamado programa eutanasia de los nazis, por el que cientos de miles de personas imposibilitadas, enfermos mentales o simplemente ancianos fueron asesinados. Sabiendo que la acusación lo responsabilizaría de todo ello, escribió mucho sobre la eutanasia. Cuanta más claridad, perfección y rigor se inviertan en el programa para evitar que se conciban niños con enfermedades hereditarias, menos tendremos que ocuparnos del problema de la eutanasia. En otras palabras, Brandt dijo en su defensa que si las esterilizaciones obligatorias hubiesen comenzado antes, nadie hubiese tenido que juzgarlo. Para crear reflejos exactos de seres humanos ideales como estos niños, los médicos exigieron la esterilización obligatoria e inmediata de 10 millones de personas. Se realizó una amplia labor de propaganda a favor de la eugenesia positiva, según la que solo los arios sanos debían tener permiso para reproducirse. Como en este póster que dice, los padres sanos tienen hijos sanos. Pero los médicos también estaban muy involucrados en el lado más oscuro de la eugenesia. Eso implicaba la esterilización forzosa de los seres inferiores. La propaganda decía, el tonto del pueblo debe ser erradicado de la vida pública. Surgió una campaña de odio que decía a los alemanes, tú pagas la carga de las enfermedades hereditarias. Las películas propagandísticas mostraban solo los casos más graves para apelar a la compasión. Nicht dieses Opfer allein. Tiefstes Mitleid mit dem unbarmherzigen Schicksal jener Menschen erschüttert unser Herz und gebietet, die Fortpflanzung dieser Unglücklichen mit allen Mitteln zu verhindern. En julio de 1933 se empezó a aplicar una ley para evitar la descendencia genéticamente enferma, que ordenaba que cualquiera que por herencia fuese deficiente mental, deficiente físico, epiléptico, ciego o sordo, fuese esterilizado a la fuerza, aun en contra de la voluntad del sujeto, tal y como afirmaba expresamente dicha ley. El fin de las medidas de esterilización nazis era el de mejorar los atributos genéticos, lo que hoy llamaríamos la herencia genética del pueblo alemán. Esa clase de pensamiento ya no se toma en serio en las democracias occidentales. Hoy en día, la cuestión de si un niño con defectos genéticos debe nacer o no, siempre y cuando se sepa de antemano, corresponde a la madre, a los padres. A causa de su historia nazi, los diagnósticos prenatales y la manipulación genética son temas muy controvertidos en la Alemania actual. Sin embargo, una cuestión inevitable es si las mujeres sufren una presión latente, sutil, para no traer al mundo niños con defectos genéticos. La cuestión básica es si nuestras costumbres actuales nos llevan a practicar una especie de eugenesia disfrazada. A partir de enero de 1934, el Tribunal de Distrito de la ciudad de Altenburg fue la sede de lo que se llamó Tribunal de Salud Hereditaria. En el Reich alemán se establecieron 200 tribunales de ese tipo. Esta ley se consideró una ley básica del Reich e hizo surgir una cantidad increíble de informes de candidatos a la esterilización forzada. Un juez y 2 médicos estudiaban cada una de las solicitudes de esterilización que llegaban de los centros médicos locales. A todos los profesionales sanitarios se les exigía que presentasen candidatos a la esterilización. Casi no había resistencia, ya que nadie quería parecer reacio. Los tribunales se quejaban de que no daban abasto a la hora de procesar las peticiones. Rolf Thurm fue uno de los casos presentados ante el tribunal a causa de una deformidad ósea congénita. Era un buen estudiante y para él fue un golpe muy duro que los nazis le obligaran a abandonar la escuela superior. Pero no se iban a conformar con eso.
En 1937, yo tenía 15 años, fue cuando mis padres y yo recibimos la citación de las autoridades del condado de Altenburg para que nos presentásemos en el centro médico público. Allí debían determinar que yo tenía una enfermedad hereditaria y no había forma de disuadirlos. Ellos ya habían decidido de antemano que yo debía ser esterilizado. A menudo, los denunciados no tenían ni que acudir en persona. Los jueces se fiaban de los informes de los médicos y de un test de inteligencia que era similar a este. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuánto cuesta un quintal de patatas? ¿Cuándo es el cumpleaños del Führer? Nombre algunos ríos de Francia. Las preguntas de este tipo no permitían distinguir una simple falta de información de un caso clínico de retraso mental. Pero en realidad eso era irrelevante, ya que cuanta más gente fuese esterilizada, mejor. La decisión se tomaba en 20 minutos. En realidad se hacía incluso antes de que el procedimiento hubiese comenzado. El diagnóstico oficial siempre era el mismo. Defecto hereditario confirmado. No ha pasado la prueba de conocimiento ni de pensamiento independiente. Y el remedio oficial siempre era el mismo. El sujeto antes mencionado deberá ser esterilizado. Si se niega a prestarse a ello de forma voluntaria, la policía deberá traerlo a la fuerza. Y así se juzgó a Rolf Thurm, un chico de 15 años. Al principio te sientes inferior. Hay muchas cosas en las que no puedes participar. Eres como un proscrito. La situación empeoró mucho más después de la esterilización. Y aún encima no conseguía trabajo, solo porque estaba imposibilitado. No porque no estuviera mentalmente capacitado, sino por mi defecto físico. El destino de Rolf Thurm fue compartido por 400.000 personas. Hasta 1980 las víctimas supervivientes de la esterilización forzosa no recibieron una suma total compensatoria de 2.500 euros, y eso después de completar un humillante proceso de solicitud. Desde 1990 reciben una pequeña pensión. Esta película formativa enseñaba a los médicos a realizar con eficacia las esterilizaciones. A los hombres se les practicaba la vasectomía en unos minutos y bajo anestesia local. Las mujeres requerían cirugía abdominal más complicada y con anestesia general. Los hospitales públicos rivalizaban por tomar parte en el programa de esterilización. Los centros médicos que no estaban en la lista se consideraban anticuados. La operación formaba parte de la formación requerida para ser especialista, y la investigación científica se decantó por buscar métodos de esterilización diferentes. Las operaciones forzosas produjeron la muerte a 6.000 personas, un daño colateral aceptado como un mal necesario. Muchos médicos intentaron usar la investigación para labrarse un nombre. Algunos acabaron en Nuremberg. Se les acusó de realizar experimentos de esterilización con seres humanos en los campos de concentración. Military Tribunal 1 is now in session. From about March 1941 to about January 1945, sterilization experiments were conducted at the Auschwitz and Ravensbrück concentration camps and other places. The purpose of these experiments was to develop a method of sterilization which would be suitable for sterilizing millions of people with a minimum of time and effort. Cuando Auschwitz fue liberado, salió a la luz la capacidad letal de los médicos nazis y sus experimentos. Los médicos soviéticos examinaron a hombres que habían sido castrados. Los habían llamado y en secreto habían bombardeado sus testículos con radiación. El edificio llamado Bloque 10 de Auschwitz era el escenario de dichos crímenes. Para conservar el don nazi del eufemismo, se le denominaba Departamento Quirúrgico para Prisioneros. Pero no era un lugar en el que se tratasen las enfermedades, sino donde se realizaban asesinatos clínicos en masa.
Los médicos nazis requisaban judíos y gitanos deportados desde toda Europa para llenar los pabellones. Allí los sometían a horribles experimentos médicos. Los castraban, los mataban de hambre siguiendo un preciso programa y los infectaban deliberadamente con fiebres tifoideas, tifus y otras enfermedades. Muchas de las víctimas eran mujeres. A ellas se les inyectaban sustancias cáusticas en el útero o las trompas de falopio con resultados devastadores. Los médicos buscaban un método más rápido de esterilización femenina con el que reemplazar la larga operación. Heinrich Himmler, jefe de las SS, tenía planes para esterilizar a 30 millones de eslavos. Karl Klauberg, el jefe de los que experimentaban en el bloque 10, le escribió a Himmler que había encontrado la forma de tratar, como lo llamaba él, a 1000 mujeres al día. Man hat uns Häftlinge in einem schmutzigen, verlausten Lager auf der Erde geschmissen. Man hat Frauen genommen, junge, 19-jährige, schöne Frauen, und war denen verschiedene gynäkologische Operationen. Los supervivientes contaron después que a Klauber le gustaba escoger a las atractivas mujeres griegas para sus perversos experimentos. Aunque Klauber era el mayor responsable de los experimentos llevados a cabo en Auschwitz, no fue procesado en Nuremberg. Tras pasar varios años en una cárcel soviética, regresó a la Alemania Federal y acabó siendo arrestado. Pero murió en prisión antes de ser llevado a juicio. Sin embargo, el dermatólogo Adolf Pokorny sí se sentó en el banquillo de Nuremberg. As a result of Pokorny's suggestion, who had developed a method of sterilizing women based on the injection of an irritating solution, several thousand Jewesses and gypsies were sterilized at Auschwitz by this method. Conversely, Pokorny se defendió diciendo que él en realidad pretendía socavar el programa de esterilización defendiendo un método ineficaz. El tribunal de Nuremberg dijo: no nos impresiona la defensa que ha presentado el acusado y nos cuesta mucho creer que se sintiera motivado por el elevado fin que ha declarado. Pero, sea como fuere, en el caso de Pokorny, la Fiscalía no ha logrado demostrar con pruebas su culpabilidad. Por lo tanto, creemos que el acusado debe ser absuelto, no a causa de la defensa presentada, sino a pesar de ella. El 3 de febrero de 1947 era el día para el que Karl Brandt se preparaba desde hacía meses. El día en el que subiría al estrado para ser interrogado por Telford Taylor. the execution of the so-called euthanasia program of the German Reich, in the course of which the defendants herein murdered hundreds of thousands of human beings, including nationals of German-occupied countries. This program involved the systematic and secret execution of the aged, insane, incurably ill, of deformed children and other persons, by gas, lethal injections, and divers other means. A Karl Brandt se le consideraba responsable del programa Eutanasia, pero el tribunal y el público que esperaban para ver cómo se defendía de dicha acusación se iban a llevar una sorpresa. Habe ich die Euthanasie bejaht. Ich erkenne das Problem wohl. Es ist so alt wie der Mensch. Aber es ist kein Verbrechen gegen den Menschen und keines gegen die Menschlichkeit. Ya en los años 20 los médicos habían solicitado permiso para acabar con las vidas de los que no merecían vivir, como llamaban los nazis a los discapacitados. Brandt no era el único que pensaba que la eutanasia era la forma de liberar a los incurables de su sufrimiento. En respuesta a la acusación escribió: La eutanasia no es más que un grado más elevado de humanidad. El nivel más elevado de la ética humana. La expresión más potente de la afirmación de la vida. El primer contacto de Brandt con la eutanasia se produjo durante una supuesta misión humanitaria. Además de ser el médico personal de Hitler, Brandt se había convertido en el hombre que realizaba las misiones más delicadas del Führer. Una de ellas dio comienzo en la primavera de 1939.
Adolf Hitler recibió el historial de un niño que había nacido ciego y sin un brazo y una pierna. El padre rogó a Hitler la eutanasia para el niño, por lo que Adolf Hitler me envió a Leipzig de inmediato. El niño, al que se referían solo por su inicial como Niño K, estaba en tratamiento en la clínica pediátrica universitaria. El médico que llevaba el caso había incitado a los padres a pedirle a Hitler la muerte misericordiosa del niño. Se me encargó que estudiase los hechos en persona. Y si los informes eran ciertos, tenía autorización para decirles a los médicos de parte de Hitler que podían realizar la eutanasia. Muchos médicos llevaban años esperando que Hitler aprobase la eutanasia. El Führer siempre decía que había que esperar a que estallase la guerra, algo que en 1939 estaba claramente a las puertas. La solicitud de Leipzig suponía una oportunidad excelente de poner en marcha la operación Muerte Misericordiosa. Brandt vio enseguida que el niño estaba gravemente impedido, tanto física como mentalmente. No queríamos que los padres tuviesen la impresión de que aquello lo habían provocado ellos. Así que, cumpliendo las instrucciones de Hitler, autoricé a los médicos a presentar la muerte del niño como debida a otras causas. También tenía instrucciones para que evitase que se produjeran repercusiones legales. Brandt dio las instrucciones pertinentes al médico jefe y le dejó claro que debía parecer una muerte por causas naturales. Tras completar la misión que Hitler le había encomendado, Brandt le dijo al padre del niño K que se le concedería la muerte misericordiosa. El padre dijo después: Así fue como me lo explicó el señor Brandt. Le dijimos lo agradecidos que le quedábamos. Era un hombre orgulloso, inteligente, muy convincente. Para nosotros fue un salvador. El niño K murió el 25 de julio de 1939. El informe de la autopsia presenta una insuficiencia cardíaca como causa de la muerte. En otras palabras, un corazón débil. De alguna forma, podemos decir que el incidente del niño K disparó la eutanasia infantil, además de la eutanasia de adultos. Hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, el caso del niño K fue lo que involucró a la Cancillería de Hitler, ya que la carta del padre iba dirigida a dicha Cancillería. Por lo que no es casualidad que más adelante la Cancillería del Führer ocupase el centro de la planificación de la eutanasia. Segundo, el caso del niño K también involucró a Karl Brandt, por lo que tampoco es casualidad que Hitler le encomendase después a Brandt la tarea de supervisar la eutanasia. La Cancillería del Führer estaba aquí, en este edificio de Berlín. Era la dirección encubierta de todo lo relativo a la eutanasia. Menos conocido es que aquí también se producían películas. Un equipo llevaba trabajando desde 1940 en un proyecto de alto secreto para el Reich. Se inició a petición de los altos funcionarios médicos, entre otros. El título de la película era Existir sin vivir. A quienes trabajaban en ella se les pidió que usasen casos lastimeros de discapacidad para sugerir al público alemán que las muertes misericordiosas eran una obligación humanitaria, y para que los médicos y el resto del personal sanitario se prepararan para el asesinato de los pacientes a su cargo. El metraje no editado de la película se ha conservado. Casos como este, que se parece mucho al del niño K, debían demostrar al pueblo alemán que las clínicas y los hospitales mentales estaban saturados de enfermos incurables.
Los médicos cooperaron entusiastas con la filmación. Les interesaba sobre todo librarse de los casos sin remedio que tenían en sus clínicas. Los psiquiatras pedían abiertamente que lo que ellos llamaban vidas lastre fueran llevadas a lo que los nazis eufemísticamente llamaban instalaciones para moribundos, afirmando que si no, la psiquiatría terminaría al margen de la ciencia. En todo el territorio del Reich se fueron reuniendo los casos de personas con deformidades especialmente llamativas. Sus muertes se aplazaban hasta que llegaba el equipo de filmación. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, había ordenado personalmente que solo se filmaran los casos más convincentes para que la propaganda fuese aún más efectiva. Los miembros del equipo de filmación eran profesionales. Usando simples trucos de iluminación, convertían a los infelices enfermos en bestias demoníacas y en monstruos. Además del juego de luces y sombras, usaban otros trucos para manipular al público. Aquí, usando un texto que seguramente le obligaron a aprender, un esquizofrénico pronuncia su propia sentencia de muerte. Haben Sie noch Schmerzen, Herr Nagel? Haben Sie Schmerzen? Wo? Nein, Schmerzen. Schmerzen, ja, Schmerzen, aber die, dass ich unheilbar bin. Unheilbar? Ja, ja. Drum wollen Sie weg? Drum will ich weg von der Welt, ja. Los productores y autoridades que habían encargado la película quedaron satisfechos después de visionar una parte de la misma, pero parece ser que Hitler prohibió su emisión. Tal vez temiese que las imágenes provocaran la compasión del público. Tal vez esperaba resistencia ante la llamada Operación Muerte Misericordiosa. Para los médicos del Tercer Reich no bastaba con poner fin a la existencia sin vida. Cualquiera que resultase inútil al Estado nazi porque era incapaz de trabajar y mantenerlo con vida costaba dinero, entraba en la lista de los que iban a ser asesinados, y muchos lo fueron. El asesinato de enfermos comenzó en 1939. Esto es Baumgartner-Heid, el hospital psiquiátrico de la ciudad de Viena. Desde 1907, los médicos trataban aquí a los enfermos mentales en unos magníficos edificios Art Nouveau, rodeados de un exuberante paisaje. Por entonces, eso formaba parte de la filosofía de la psiquiatría progresista. Es decir, hasta que los médicos nazis se hicieron con el control del hospital y crearon una clínica pediátrica especial. Sin embargo, la nueva unidad no estaba pensada para dar tratamiento, ni siquiera para el cuidado a largo plazo, sino para asesinar niños. Pero la cosa no acababa cuando morían. Los cadáveres de los niños se utilizaban luego para investigar. El patólogo Julius Hallervorden dijo: si van a matar a esas personas, al menos quítenles el cerebro, para poder aprovechar el material. Y cuantos más sean, mejor. Claro que yo estaba deseando hacerme con esos cerebros. Era una oportunidad fabulosa. Así que los conservaron, los coleccionaron y los olvidaron. A las preguntas de los parientes de los fallecidos siempre se respondía con una mentira. Ese material ya no está en nuestras manos.
Herbie Schiach trabaja en los archivos del movimiento de resistencia austríaca. Él ha identificado algunas de las muestras que los médicos nazis dejaron aquí. Muestras de tejidos, cerebros y médulas óseas de casi 600 niños. Quieren enterrarlos en una tumba monumento especial. Los archivos ofrecen pruebas de cómo realizaban su horrible trabajo los burócratas de la muerte. Este es un ejemplo de un caso de esta unidad. En la portada vemos el nombre, cuándo ingresó el niño y la fecha de su muerte. Esta es la hoja de ingreso, junto con las fotos que le hicieron. Después están los datos personales. No solo los del niño, sino también de sus familiares, con todo detalle. Después, los exámenes y las pruebas realizadas en los pabellones se adjuntaban a un informe para las autoridades sanitarias o para el Comité del Reich para el Registro Científico de Enfermedades Hereditarias Graves. Esa era la organización encubierta dentro de la Cancillería del Führer que tenía la misión de ejecutar la eutanasia infantil. El comité estaba formado por varios asesores que decidían si el niño debía vivir o morir, basándose solo en la información aportada en el informe. El comité autorizaba entonces el asesinato, que llevaban a cabo en la clínica de Viena los médicos y demás personal. Los últimos días y semanas de vida de esos niños están documentados en sus archivos. Generalmente morían de neumonía inducida a través de sobredosis masivas de pastillas para dormir. Esta es la entrada a lo que era el recinto de los recién nacidos, en el edificio 15. Aquí era donde enviaban a los niños del Comité del Reich, como les llamaba el personal del hospital. Los examinaban y los observaban un rato, y los fotografiaban para los archivos. Antes de matarlos, algunos de los niños eran filmados para una película formativa. Esta niña se llamaba Valentina. Para los familiares, el cuaderno de autopsias es un documento horripilante. En 1997 falleció mi madre y entre sus cosas encontré una foto. La foto me conmovió inmensamente. Mostraba a mi madre, a mi difunto hermano pequeño y a mi hermano mayor. Yo nací en 1947 y no llegué a conocer a ese hermano, el mayor, que había muerto. Así que comencé a buscar entre los papeles de mi madre y encontré el certificado de defunción. Y cuando lo leí me quedé destrozado. Decía: muerto en diciembre de 1942 en Baumgartner-Höhe. Yo estaba al tanto del debate presente en los medios de comunicación. Lo había estado siguiendo, pero jamás creí que tenía algo que ver conmigo. Empecé a buscar, a investigar. Los archivos médicos reflejan las pruebas que le hicieron y algo que me conmovió de verdad: que mi madre había intentado llevárselo de allí. Lo recogió, pero volvieron a ingresarlo unos días más tarde. En los archivos hay una foto tomada la segunda vez que lo ingresaron en la clínica. La foto muestra a un niño dulce, normal, completamente intimidado, obligado a posar ante la cámara. Esa foto me afectó muchísimo. Después de eso, hay una anotación que dice: infectado de difteria tonsilar.
Supongo que poco después no pude imaginar otra cosa. Lo condenaron a muerte. Hay una anotación que dice que fue aislado. El informe de la autopsia, que aparentemente fue redactado un día después de su muerte, dice: el cuerpo de un niño que mide 80 centímetros. No se detecta anormalidad alguna en las amígdalas. Y yo me pregunto, ¿cómo podía tener difteria tonsilar? En 1945 habían sido asesinados casi 6.000 niños en las 37 clínicas pediátricas especiales del Reich alemán. Para los médicos del Tercer Reich no se trataba de un crimen, sino que formaba parte de los procedimientos rutinarios de erradicación. En el sótano del Departamento de Patología de Viena, una placa conmemora la campaña de asesinatos de los enfermos y discapacitados. Incluso después de la muerte, a los niños del hospital de Viena los seguían maltratando, ya que los usaban como materia prima humana para estudios médicos. Al amparo del Comité para el Registro Científico de Enfermedades Hereditarias Graves, los patólogos conservaban en formaldehído los objetos que usaban en sus estudios. Por ejemplo, la cabeza de Anna Hofer, que tenía 10 años. La hoja de trabajo dice: conservar para el Dr. Gross. Los cerebros de las víctimas de la unidad de pediatría se conservaron incluso después de terminar la guerra. A principios de la década de 1950, Heinrich Gross comenzó a evaluar los cerebros de los niños, en algunos de cuyos asesinatos él mismo había participado durante la guerra. El resultado de sus estudios fue una serie de artículos sobre neuropatología. En la década de 1970 había publicado más de 3 decenas de ellos, a veces en colaboración con otros autores. Dicho trabajo contribuyó a afianzar la reputación de Heinrich Gross como uno de los neuropsiquiatras más importantes de Austria. En 1968 consiguió su propio instituto de investigación, que también se centraba en gran manera en su colección de cerebros. Pero a mediados de los 70, Friedrich Saurel lo reconoció. Gross intentó utilizar su poder como testigo experto ante los tribunales para encarcelar a Saurel y evitar así que testificase contra él. Por suerte no lo consiguió. La disputa pública que provocó dicho escándalo acabó en una demanda por libelo que Gross perdió. Así quedó probado que él había participado en los asesinatos de los niños. Nunca ha sido procesado. Los procedimientos quedaron en suspenso porque no se le consideró apto para ser juzgado. En la capilla conmemorativa de la clínica pediátrica hay 579 urnas que contienen los restos de las víctimas del programa de eutanasia infantil llevado a cabo en Viena. Hoy sabemos los nombres de cada uno de esos niños. Al devolverles su identidad, se ha intentado restaurar su dignidad y permitirles por fin descansar en paz. 4 de ellos fueron Elfriede, 10 años. Hertha, 10 años. Otto, 12 años. Reinhard, 10 años. Durante el proceso médico de Nuremberg, Karl Brandt afirmó: yo no me involucré en la organización de la eutanasia infantil. Eso quedaba bajo la competencia del Departamento de Salud del Ministerio del Interior del Reich. Pero el tribunal tenía pruebas en contra. Los documentos muestran que hasta 1942 Brandt fue el jefe del comité. Para la acusación, eso lo hacía responsable de los crímenes. Brandt testificó que
Lo único que hice fue asegurarme de que los archivos estuviesen completos. No era yo, sino el ministerio quien ordenaba los traslados a las instituciones. La cuestión era, ¿cómo evaluaría el tribunal el testimonio del principal acusado? En el proceso médico de Nuremberg se levantó la sesión para retirarse a deliberar. De todos los médicos nazis que estaban siendo juzgados, el que ocupaba el escalón más alto de la jerarquía era Karl Brandt. Para él era cuestión de vida o muerte. Y sin embargo, no negó las acusaciones y continuó apoyando las ideas de la eutanasia. Había recorrido mucho camino. Ya siendo un joven médico, había entrado a formar parte del círculo más íntimo de Hitler en Obersalzberg. Como médico personal del Führer, a menudo mantenía conversaciones privadas con él. Pero en el diario que escribió en prisión se preguntaba, ¿se puede tildar a alguien de canalla solo por haber pasado mucho tiempo con Hitler? Quedaban olvidados los agradables recuerdos de las reuniones de Pascua en el refugio de montaña de Hitler. La cuestión que ocupaba al tribunal de Nuremberg y a la opinión pública mundial era ¿cómo pudo este hombre, encantador y agradable, convertirse en un asesino? El programa de eutanasia infantil llevado a cabo en Viena. Hoy sabemos los nombres de cada uno de esos niños. Al devolverles su identidad, se ha intentado restaurar su dignidad y permitirles por fin descansar en paz. 4 de ellos fueron Elfriede, 10 años. Hertha, 10 años. Otto, 12 años. Reinhard, 10 años. Durante el proceso médico de Nuremberg, Karl Brandt afirmó: yo no me involucré en la organización de la eutanasia infantil. Eso quedaba bajo la competencia del Departamento de Salud del Ministerio del Interior del Reich. Pero el tribunal tenía pruebas en contra. Los documentos muestran que hasta 1942 Brandt fue el jefe del comité. Para la acusación, eso lo hacía responsable de los crímenes. Brandt testificó que... Lo único que hice fue asegurarme de que los archivos estuviesen completos. No era yo, sino el ministerio quien ordenaba los traslados a las instituciones. La cuestión era, ¿cómo evaluaría el tribunal el testimonio del principal acusado? En el proceso médico de Nuremberg se levantó la sesión para retirarse a deliberar. De todos los médicos nazis que estaban siendo juzgados, el que ocupaba el escalón más alto de la jerarquía era Karl Brandt. Para él era cuestión de vida o muerte. Y sin embargo, no negó las acusaciones y continuó apoyando las ideas de la eutanasia. Había recorrido mucho camino. Ya siendo un joven médico, había entrado a formar parte del círculo más íntimo de Hitler en Obersalzberg. Como médico personal del Führer, a menudo mantenía conversaciones privadas con él. Pero en el diario que escribió en prisión se preguntaba, ¿se puede tildar a alguien de canalla solo por haber pasado mucho tiempo con Hitler? Quedaban olvidados los agradables recuerdos de las reuniones de Pascua en el refugio de montaña de Hitler. La cuestión que ocupaba al tribunal de Nuremberg y a la opinión pública mundial era ¿cómo pudo este hombre, encantador y agradable, convertirse en un asesino?
En el sótano del Departamento de Patología de Viena, una placa conmemora la campaña de asesinatos de los enfermos y discapacitados. Incluso después de la muerte, a los niños del hospital de Viena los seguían maltratando, ya que los usaban como materia prima humana para estudios médicos. Al amparo del Comité para el Registro Científico de Enfermedades Hereditarias Graves, los patólogos conservaban en formaldehído los objetos que usaban en sus estudios. Por ejemplo, la cabeza de Anna Hofer, que tenía 10 años. La hoja de trabajo dice conservar para el Dr. Gross. Los cerebros de las víctimas de la unidad de pediatría se conservaron incluso después de terminar la guerra. A principios de la década de 1950, Heinrich Gross comenzó a evaluar los cerebros de los niños, en algunos de cuyos asesinatos él mismo había participado durante la guerra. El resultado de sus estudios fue una serie de artículos sobre neuropatología. En la década de 1970 había publicado más de 3 decenas de ellos, a veces en colaboración con otros autores. Dicho trabajo contribuyó a afianzar la reputación de Heinrich Gross como uno de los neuropsiquiatras más importantes de Austria. En 1968 consiguió su propio instituto de investigación, que también se centraba en gran manera en su colección de cerebros. Pero a mediados de los 70, Friedrich Saurel lo reconoció. Gross intentó utilizar su poder como testigo experto ante los tribunales para encarcelar a Saurel y evitar así que testificase contra él. Por suerte no lo consiguió. La disputa pública que provocó dicho escándalo acabó en una demanda por libelo que Gross perdió. Así quedó probado que él había participado en los asesinatos de los niños. Nunca ha sido procesado. Los procedimientos quedaron en suspenso porque no se le consideró apto para ser juzgado. En la capilla conmemorativa de la clínica pediátrica hay 579 urnas que contienen los restos de las víctimas del programa de eutanasia infantil llevado a cabo en Viena. Hoy sabemos los nombres de cada uno de esos niños. Al devolverles su identidad, se ha intentado restaurar su dignidad y permitirles por fin descansar en paz. 4 de ellos fueron Elfriede, 10 años. Hertha, 10 años. Otto, 12 años. Reinhard, 10 años. Cosa de los seres inferiores. La propaganda decía, el tonto del pueblo debe ser erradicado de la vida pública. Surgió una campaña de odio que decía a los alemanes, tú pagas la carga de las enfermedades hereditarias. Las películas propagandísticas mostraban solo los casos más graves para apelar a la compasión. Nicht dieses Opfer allein. Tiefstes Mitleid mit dem unbarmherzigen Schicksal jener Menschen erschüttert unser Herz und gebietet, die Fortpflanzung dieser Unglücklichen mit allen Mitteln zu verhindern. En julio de 1933 se empezó a aplicar una ley para evitar la descendencia genéticamente enferma, que ordenaba que cualquiera que por herencia fuese deficiente mental, deficiente físico, epiléptico, ciego o sordo, fuese esterilizado a la fuerza, aun en contra de la voluntad del sujeto, tal y como afirmaba expresamente dicha ley. El fin de las medidas de esterilización nazis era el de mejorar los atributos genéticos, lo que hoy llamaríamos la herencia genética del pueblo alemán. Esa clase de pensamiento ya no se toma en serio en las democracias occidentales. Hoy en día, la cuestión de si un niño con defectos genéticos debe nacer o no, siempre y cuando se sepa de antemano, corresponde a la madre, a los padres. A causa de su historia nazi, los diagnósticos prenatales y la manipulación genética son temas muy controvertidos en la Alemania actual.
Sin embargo, una cuestión inevitable es si las mujeres sufren una presión latente, sutil, para no traer al mundo niños con defectos genéticos. La cuestión básica es si nuestras costumbres actuales nos llevan a practicar una especie de eugenesia disfrazada. A partir de enero de 1934, el Tribunal de Distrito de la ciudad de Altenburg fue la sede de lo que se llamó Tribunal de Salud Hereditaria. En el Reich alemán se establecieron 200 tribunales de ese tipo. Esta ley se consideró una ley básica del Reich e hizo surgir una cantidad increíble de informes de candidatos a la esterilización forzada. Un juez y 2 médicos estudiaban cada una de las solicitudes de esterilización que llegaban de los centros médicos locales. A todos los profesionales sanitarios se les exigía que presentasen candidatos a la esterilización. Casi no había resistencia, ya que nadie quería parecer reacio. Los tribunales se quejaban de que no daban abasto a la hora de procesar las peticiones. Rolf Thurm fue uno de los casos presentados ante el tribunal a causa de una deformidad ósea congénita. Era un buen estudiante y para él fue un golpe muy duro que los nazis le obligaran a abandonar la escuela superior. Pero no se iban a conformar con eso. En 1937, yo tenía 15 años, fue cuando mis padres y yo recibimos la citación de las autoridades del condado de Altenburg para que nos presentásemos en el centro médico público. Allí debían determinar que yo tenía una enfermedad hereditaria y no había forma de disuadirlos. Ellos ya habían decidido de antemano que yo debía ser esterilizado. A menudo, los denunciados no tenían ni que acudir en persona. Los jueces se fiaban de los informes de los médicos y de un test de inteligencia que era similar a este. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuánto cuesta un quintal de patatas? ¿Cuándo es el cumpleaños del Führer? Nombre algunos ríos de Francia. Las preguntas de este tipo no permitían distinguir una simple falta de información de un caso clínico de retraso mental. Pero en realidad eso era irrelevante, ya que cuanta más gente fuese esterilizada, mejor. La decisión se tomaba en 20 minutos. En realidad se hacía incluso antes de que el procedimiento hubiese comenzado. El diagnóstico oficial siempre era el mismo. Defecto hereditario confirmado. No ha pasado la prueba de conocimiento ni de pensamiento independiente. Y el remedio oficial siempre era el mismo. El sujeto antes mencionado deberá ser esterilizado. Si se niega a prestarse a ello de forma voluntaria, la policía deberá traerlo a la fuerza. Y así se juzgó a Rolf Thurm, un chico de 15 años. Al principio te sientes inferior. Hay muchas cosas en las que no puedes participar. Eres como un proscrito. La situación empeoró mucho más después de la esterilización. Y aún encima no conseguía trabajo, solo porque estaba imposibilitado. No porque no estuviera mentalmente capacitado, sino por mi defecto físico. El destino de... Eso es Baumgartner-Heid, el hospital psiquiátrico de la ciudad de Viena. Desde 1907, los médicos trataban aquí a los enfermos mentales en unos magníficos edificios Art Nouveau, rodeados de un exuberante paisaje. Por entonces, eso formaba parte de la filosofía de la psiquiatría progresista. Es decir, hasta que los médicos nazis se hicieron con el control del hospital y crearon una clínica pediátrica especial. Sin embargo, la nueva unidad no estaba pensada para dar tratamiento, ni siquiera para el cuidado a largo plazo, sino para asesinar niños. Pero la cosa no acababa cuando morían. Los cadáveres de los niños se utilizaban luego para investigar. El patólogo Julius Hallervorden dijo:
Si van a matar a esas personas, al menos quítenles el cerebro, para poder aprovechar el material. Y cuantos más sean, mejor. Claro que yo estaba deseando hacerme con esos cerebros. Era una oportunidad fabulosa. Así que los conservaron, los coleccionaron y los olvidaron. A las preguntas de los parientes de los fallecidos siempre se respondía con una mentira. Ese material ya no está en nuestras manos. Herbie Schiach trabaja en los archivos del movimiento de resistencia austríaca. Él ha identificado algunas de las muestras que los médicos nazis dejaron aquí. Muestras de tejidos, cerebros y médulas óseas de casi 600 niños. Quieren enterrarlos en una tumba monumento especial. Los archivos ofrecen pruebas de cómo realizaban su horrible trabajo los burócratas de la muerte. Este es un ejemplo de un caso de esta unidad. En la portada vemos el nombre, cuándo ingresó el niño y la fecha de su muerte. Esta es la hoja de ingreso, junto con las fotos que le hicieron. Después están los datos personales. No solo los del niño, sino también de sus familiares, con todo detalle. Después, los exámenes y las pruebas realizadas en los pabellones se adjuntaban a un informe para las autoridades sanitarias o para el Comité del Reich para el Registro Científico de Enfermedades Hereditarias Graves. Esa era la organización encubierta dentro de la Cancillería del Führer que tenía la misión de ejecutar la eutanasia infantil. El comité estaba formado por varios asesores que buscaban un método más rápido de esterilización femenina con el que reemplazar la larga operación. Heinrich Himmler, jefe de las SS, tenía planes para esterilizar a 30 millones de eslavos. Karl Klauberg, el jefe de los que experimentaban en el bloque 10, le escribió a Himmler que había encontrado la forma de tratar, como lo llamaba él, a 1000 mujeres al día. Man hat uns Häftlinge in einem schmutzigen, verlausten Lager auf die Erde geschmissen. Man hat Frauen genommen, junge, 19-jährige, schöne Frauen. Los supervivientes contaron después que a Klauber le gustaba escoger a las atractivas mujeres griegas para sus perversos experimentos. Aunque Klauber era el mayor responsable de los experimentos llevados a cabo en Auschwitz, no fue procesado en Nuremberg. Tras pasar varios años en una cárcel soviética, regresó a la Alemania Federal y acabó siendo arrestado. Pero murió en prisión antes de ser llevado a juicio. Sin embargo, el dermatólogo Adolf Pokorny sí se sentó en el banquillo de Nuremberg. As a result of Pokorny's suggestion, who had developed a method of sterilizing women based on the injection of an irritating solution, several thousand Jewesses and gypsies were sterilized at Auschwitz by this method. Conversely, Pokorny se defendió diciendo que él, en realidad, pretendía socavar el programa de esterilización defendiendo un método ineficaz. El tribunal de Nuremberg dijo: no nos impresiona la defensa que ha presentado el acusado y nos cuesta mucho creer que se sintiera motivado por el elevado fin que ha declarado. Pero, sea como fuere, en el caso de Pokorny, la Fiscalía no ha logrado demostrar con pruebas su culpabilidad. Por lo tanto, creemos que el acusado debe ser absuelto, no a causa de la defensa presentada, sino a pesar de ella. El 3 de febrero de 1947 era el día para el que Karl Brandt se preparaba desde hacía meses. El día en el que subiría al estrado para ser interrogado por Telford Taylor. the execution of the so-called euthanasia program of the German Reich, in the course of which the defendants herein murdered hundreds of thousands of human beings, including nationals of German-occupied countries. This program involved the systematic and secret execution of the aged, insane, incurably ill, of deformed children and other persons by gas, lethal injections, and divers other means.
A Karl Brandt se le consideraba responsable de las 37 clínicas pediátricas especiales del Reich alemán. Para los médicos del Tercer Reich no se trataba de un crimen, sino que formaba parte de los procedimientos rutinarios de erradicación. En el sótano del Departamento de Patología de Viena, una placa conmemora la campaña de asesinatos de los enfermos y discapacitados. Incluso después de la muerte, a los niños del hospital de Viena los seguían maltratando, ya que los usaban como materia prima humana para estudios médicos. Al amparo del Comité para el Registro Científico de Enfermedades Hereditarias Graves, los patólogos conservaban en formaldehído los objetos que usaban en sus estudios. Por ejemplo, la cabeza de Anna Hofer, que tenía 10 años. La hoja de trabajo dice conservar para el Dr. Gross. Los cerebros de las víctimas de la unidad de pediatría se conservaron incluso después de terminar la guerra. A principios de la década de 1950, Heinrich Gross comenzó a evaluar los cerebros de los niños, en algunos de cuyos asesinatos él mismo había participado durante la guerra. El resultado de sus estudios fue una serie de artículos sobre neuropatología. En la década de 1970 había publicado más de 3 decenas de ellos, a veces en colaboración con otros autores. Dicho trabajo contribuyó a afianzar la reputación de Heinrich Gross como uno de los neuropsiquiatras más importantes de Austria. En 1968 consiguió su propio instituto de investigación, que también se centraba en gran manera en su colección de cerebros. Pero a mediados de los 70, Friedrich Saurel lo reconoció. Gross intentó utilizar su poder como testigo experto ante los tribunales para encarcelar a Saurel y evitar así que testificase contra él. Por suerte no lo consiguió. La disputa pública que provocó dicho escándalo acabó en una demanda por libelo que Gross perdió. Así quedó probado que él había participado en los asesinatos de los niños. Nunca ha sido procesado. Los procedimientos quedaron en suspenso porque no se le consideró apto para ser juzgado. En la capilla conmemorativa de la clínica pediátrica hay 579 urnas que contienen los restos de las víctimas del programa de eutanasia infantil llevado a cabo en Viena. Hoy sabemos los nombres de cada uno de esos niños. Al devolverles su identidad, se ha intentado restaurar su dignidad y permitirles por fin descansar en paz. 4 de ellos fueron Elfriede, 10 años. Pertinentes al médico jefe y le dejó claro que debía parecer una muerte por causas naturales. Tras completar la misión que Hitler le había encomendado, Brandt le dijo al padre del niño K que se le concedería la muerte misericordiosa. El padre dijo después: Así fue como me lo explicó el señor Brandt. Le dijimos lo agradecidos que le quedábamos. Era un hombre orgulloso, inteligente, muy convincente. Para nosotros fue un salvador. El niño K murió el 25 de julio de 1939. El informe de la autopsia presenta una insuficiencia cardíaca como causa de la muerte. En otras palabras, un corazón débil. De alguna forma, podemos decir que el incidente del niño K disparó la eutanasia infantil, además de la eutanasia de adultos. Hay 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, el caso del niño K fue lo que involucró a la Cancillería de Hitler, ya que la carta del padre iba dirigida a dicha Cancillería. Por lo que no es casualidad que más adelante la Cancillería del Führer ocupase el centro de la planificación de la eutanasia. Segundo, el caso del niño K también involucró a Karl Brandt, por lo que tampoco es casualidad que Hitler le encomendase después a Brandt la tarea de supervisar la eutanasia.
La Cancillería del Führer estaba aquí, en este edificio de Berlín. Era la dirección encubierta de todo lo relativo a la eutanasia. Menos conocido es que aquí también se producían películas. Un equipo llevaba trabajando desde 1940 en un proyecto de alto secreto para el Reich. Se inició a petición de los altos funcionarios médicos, entre otros. El título de la película era Existir sin vivir. A quienes trabajaban en ella se les pidió que usasen casos lastimeros de discapacidad para sugerir al público alemán que las muertes misericordiosas eran una obligación humanitaria, y para que los médicos y el resto del personal sanitario se prepararan para el asesinato de los pacientes a su cargo. El metraje no editado de la película se ha conservado. La eutanasia infantil, además de la eutanasia de adultos. Hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, el caso del niño K fue lo que involucró a la Cancillería de Hitler, ya que la carta del padre iba dirigida a dicha Cancillería. Por lo que no es casualidad que más adelante la Cancillería del Führer ocupase el centro de la planificación de la eutanasia. Segundo, el caso del niño K también involucró a Karl Brandt, por lo que tampoco es casualidad que Hitler le encomendase después a Brandt la tarea de supervisar la eutanasia. La Cancillería del Führer estaba aquí, en este edificio de Berlín. Era la dirección encubierta de todo lo relativo a la eutanasia. Menos conocido es que aquí también se producían películas. Un equipo llevaba trabajando desde 1940 en un proyecto de alto secreto para el Reich. Se inició a petición de los altos funcionarios médicos, entre otros. El título de la película era Existir sin vivir. A quienes trabajaban en ella se les pidió que usasen casos lastimeros de discapacidad para sugerir al público alemán que las muertes misericordiosas eran una obligación humanitaria, y para que los médicos y el resto del personal sanitario se prepararan para el asesinato de los pacientes a su cargo. El metraje no editado de la película se ha conservado. Casos como este, que se parece mucho al del niño K, debían demostrar al pueblo alemán que las clínicas y los hospitales mentales estaban saturados de enfermos incurables. Los médicos cooperaron entusiastas con la filmación. Les interesaba sobre todo librarse de los casos sin remedio que tenían en sus clínicas. Los psiquiatras pedían abiertamente que lo que ellos llamaban vidas lastre fueran llevadas a lo que los nazis eufemísticamente llamaban instalaciones para moribundos, afirmando que si no, la psiquiatría terminaría al margen de la ciencia. En todo el territorio del Reich se fueron reuniendo los casos de personas con deformidades especialmente llamativas. Sus muertes se aplazaban hasta que llegaba el equipo de filmación. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, había ordenado personalmente que solo se filmaran los casos más convincentes de odio que decía a los alemanes: tú pagas la carga de las enfermedades hereditarias. Las películas propagandísticas mostraban solo los casos más graves para apelar a la compasión. Über 700 Millionen Mark jährlich für solche Unglücklichen aufgebracht werden. Nicht dieses Opfer allein. Tiefstes Mitleid mit dem unbarmherzigen Schicksal jener Menschen erschüttert unser Herz und gebietet, die Fortpflanzung dieser Unglücklichen mit allen Mitteln zu verhindern. En julio de 1933 se empezó a aplicar una ley para evitar la descendencia genéticamente enferma, que ordenaba que cualquiera que por herencia fuese deficiente mental, deficiente físico, epiléptico, ciego o sordo, fuese esterilizado a la fuerza, aun en contra de la voluntad del sujeto, tal y como afirmaba expresamente dicha ley.
El fin de las medidas de esterilización nazis era el de mejorar los atributos genéticos, lo que hoy llamaríamos la herencia genética del pueblo alemán. Esa clase de pensamiento ya no se toma en serio en las democracias occidentales. Hoy en día, la cuestión de si un niño con defectos genéticos debe nacer o no, siempre y cuando se sepa de antemano, corresponde a la madre, a los padres. A causa de su historia nazi, los diagnósticos prenatales y la manipulación genética son temas muy controvertidos en la Alemania actual. Sin embargo, una cuestión inevitable es si las mujeres sufren una presión latente, sutil, para no traer al mundo niños con defectos genéticos. La cuestión básica es si nuestras costumbres actuales nos llevan a practicar una especie de eugenesia disfrazada. A partir de enero de 1934, el Tribunal de Distrito de la ciudad de Altenburg fue la sede de lo que se llamó Tribunal de Salud Hereditaria. En el Reich alemán se establecieron 200 tribunales de ese tipo. Esta ley se consideró una ley básica del Reich e hizo surgir una cantidad increíble de informes de candidatos a la esterilización forzada. Un juez y 2 médicos estudiaban cada una de las solicitudes de esterilización que llegaban de los centros médicos locales. A todos los profesionales sanitarios se les exigía que presentasen candidatos a la esterilización. Casi no había resistencia, ya que nadie quería parecer reacio. Los tribunales se quejaban de que no daban abasto a la hora de procesar las peticiones. Oder ambos sein. Der Wert des Blutes, der Wert der Rasse entscheidet. Conti evitó ser juzgado suicidándose en su celda de Nuremberg, dejando a Karl Brandt como principal responsable de los crímenes de la política médica nazi. La acusación presentó este diagrama de organización del sistema de salud del Tercer Reich, basado en un croquis realizado por Brandt. Aunque se situó a sí mismo en el centro del diagrama, no se consideraba responsable, sino simplemente el coordinador de la maquinaria. Brandt había decidido declarar como parte de su defensa y el 3 de febrero de 1947 subió al estrado. Brandt sabía que se enfrentaba a la pena de muerte por las acusaciones relacionadas con el llamado programa eutanasia de los nazis, por el que cientos de miles de personas imposibilitadas, enfermos mentales o simplemente ancianos fueron asesinados. Sabiendo que la acusación lo responsabilizaría de todo ello, escribió mucho sobre la eutanasia. Cuanta más claridad, perfección y rigor se inviertan en el programa para evitar que se conciban niños con enfermedades hereditarias, menos tendremos que ocuparnos del problema de la eutanasia. En otras palabras, Brandt dijo en su defensa que si las esterilizaciones obligatorias hubiesen comenzado antes, nadie hubiese tenido que juzgarlo. Para crear reflejos exactos de seres humanos ideales como estos niños, los médicos exigieron la esterilización obligatoria e inmediata de 10 millones de personas. Se realizó una amplia labor de propaganda a favor de la eugenesia positiva, según la que solo los arios sanos debían tener permiso para reproducirse. Como en este póster que dice, los padres sanos tienen hijos sanos. Pero los médicos también estaban muy involucrados en el lado más oscuro de la eugenesia. Eso implicaba la esterilización forzosa de los seres inferiores. La propaganda decía, el tonto del pueblo debe ser erradicado de la vida pública. Surgió una campaña de odio que decía a los alemanes, tú pagas la carga de las enfermedades hereditarias. Las películas propagandísticas mostraban solo los casos más graves para apelar a la compasión. Über 700 Millionen Mark jährlich für solche Unglücklichen aufgebracht werden. Nicht dieses Opfer allein. Tiefstes Mitleid mit dem unbarmherzigen Schicksal jener Menschen erschüttert unser Herz und gebietet, die Fortpflanzung dieser Unglücklichen mit allen Mitteln zu verhindern. En julio de 1933 se empezó a aplicar una ley para evitar la descendencia genéticamente enferma, que ordenaba que cualquiera que por herencia fuese deficiente mental
Tras completar la misión que Hitler le había encomendado, Brandt le dijo al padre del niño K que se le concedería la muerte misericordiosa. El padre dijo después: Así fue como me lo explicó el señor Brandt. Le dijimos lo agradecidos que le quedábamos. Era un hombre orgulloso, inteligente, muy convincente. Para nosotros fue un salvador. El niño K murió el 25 de julio de 1939. El informe de la autopsia presenta una insuficiencia cardíaca como causa de la muerte. En otras palabras, un corazón débil. De alguna forma, podemos decir que el incidente del niño K disparó la eutanasia infantil, además de la eutanasia de adultos. Hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, el caso del niño K fue lo que involucró a la Cancillería de Hitler, ya que la carta del padre iba dirigida a dicha Cancillería. Por lo que no es casualidad que más adelante la Cancillería del Führer ocupase el centro de la planificación de la eutanasia. Segundo, el caso del niño K también involucró a Karl Brandt, por lo que tampoco es casualidad que Hitler le encomendase después a Brandt la tarea de supervisar la eutanasia. La Cancillería del Führer estaba aquí, en este edificio de Berlín. Era la dirección encubierta de todo lo relativo a la eutanasia. Menos conocido es que aquí también se producían películas. Un equipo llevaba trabajando desde 1940 en un proyecto de alto secreto para el Reich. Se inició a petición de los altos funcionarios médicos, entre otros. El título de la película era Existir sin vivir. A quienes trabajaban en ella se les pidió que usasen casos lastimeros de discapacidad para sugerir al público alemán que las muertes misericordiosas eran una obligación humanitaria, y para que los médicos y el resto del personal sanitario se prepararan para el asesinato de los pacientes a su cargo. El metraje no editado de la película se ha conservado. Casos como este, que se parece mucho al del niño K, debían demostrar al pueblo alemán que